Hola a todos, bienvenidos a un video más de la serie Unify, un enfoque práctico. En esta oportunidad vamos a ver una característica de la sección Routing de Unify que se conoce como Policy Based Routing o enrutamiento basado en políticas. Lo que permite esta característica es, por ejemplo, forzar tráfico o enviar cierto tipo de tráfico específico a través de una interfaz de destino o de una interfaz de VPN, de un cliente VPN. Tiene múltiples funciones o utilidades y acá vamos a presentar una manera práctica, un caso práctico de cómo podríamos utilizar un enrutamiento basado en políticas, por ejemplo, para hacer que una aplicación específica salga a través de un enlace WAN, por ejemplo, de la WAN 1, de la WAN 2, priorizar, por ejemplo, un aplicativo específico que sea sensible o importante para la organización, como Office 365, Teams, Zoom, aplicaciones de videoconferencia, etcétera. Y eso sirve, por ejemplo, para hacer que una aplicación salga por un circuito o una interfaz WAN, un proveedor de servicio que sea más rápido, que tenga menos latencia que otro, por ejemplo. Con eso garantizarte que siempre que se consuma esa aplicación se haga por un ISP específico, por ejemplo, por el que sea más rápido y tenga menos latencia. Acá las opciones que están disponibles en esta opción serían, por ejemplo, que la política haga match con una red LAN entera para un usuario específico, por ejemplo, que cuando la subred de funcionarios genere tráfico hacia una app, se haga match con eso, o que cuando un usuario específico utiliza una app, se haga match contra eso. Por ejemplo, que también una aplicación se consuma por un enlace WAN de respaldo, eh, o que haga match con todos los usuarios de la red completa, o, por ejemplo, de forma específica para una zona geográfica. Eh, También el tráfico puede hacer match contra un IP o un puerto, contra un rango de direcciones IPs, un dominio específico o una región. Bien, en este ejemplo que está acá, nosotros tenemos un gateway Unify, tenemos un Unify Dream Router, que es mi gateway de la red, y este gateway tiene dos interfaces WAN. La WAN 1, bien, que conecta a un proveedor de servicio, y la WAN 2 que conecta a otro proveedor de servicio. Y un montón de VLANs en la red interna para funcionarios, estudiantes, laboratorios, etc. Y acá hay un caso en especial que vamos a presentar. El enlace WAN 1 o la IP pública configurada en el enlace WAN 1 está amarrada o está registrada en un servicio de OpenDNS, lo que significa que todo el tráfico que salga por la WAN 1 está sujeto a las políticas de filtrado de contenido de OpenDNS. Que acá se está bloqueando contenido pornográfico, redes sociales, sitios de streaming, proxy y un montón de otras categorías adicionales. ¿Bien? ¿Por qué? Porque este servicio lo permite. Cuando amarraron una dirección IP pública a este servicio OpenDNS. Pero en el caso de la WAN 2, eso no está ocurriendo porque la WAN 2 es un servicio de hogar, es un servicio de hogar que tiene una IP dinámica. Y esa dirección IP dinámica, pues, hay formas de registrarla también contra OpenDNS, pero no está ocurriendo. Lo que significa que la WAN 2 actualmente el servicio no está amarrado a ningún mecanismo de filtrado de contenido. Bien, sabemos muy bien que nuestro gateway Unify también tiene opciones para poder bloquear contenido por aplicaciones y por categorías, eso está claro. Pero vamos a asumir de que el filtrado de contenido está únicamente eh, sujeto acá o se está llevando a cabo a través de OpenDNS. Bien, y que nuestro Gateway Unify no está aplicando ningún tipo de política para bloquear categorías ni aplicaciones. Bien, por ende, ni el Unify Dream Machine propiamente tal filtra aplicaciones y categorías y tampoco lo hace la WAN 2, sino que todo el tráfico que está saliendo por la WAN 1
está sujeto a las políticas de OpenDNS. Entonces acá ocurre el siguiente problema. Actualmente, nuestro Gateway Dream Machine, la configuración del Unify, está balanceando la carga de tráfico, este es un ejemplo, a modo de 50-50, lo que significa que cierto tipo de tráfico que se consume puede salir eventualmente a través de la WAN 1 cuando se consume desde la LAN, y cierto tipo de tráfico o en algunas ocasiones otro tráfico está siendo procesado a través de la WAN 2. La pregunta que ustedes se pueden hacer es ¿por qué ocurre eso? Es porque simplemente en la configuración del Unify el gateway está balanceando. Cuando el enlace 1 se satura a un 50%, por ejemplo, puede que el enlace secundario empiece a funcionar. Por ende, yo no tengo la certeza si cuando consumo una aplicación desde la red LAN va a salir eventualmente por acá, por la WAN 1, o por acá, por la WAN 2. Bien. Entonces ahí se genera un problema, porque si los usuarios, por ejemplo, si un usuario va y consume desde la red interna, desde la red LAN, un PC, no sé, consume o trata de acceder a TikTok, lo que yo esperaría es que el tráfico saliera por la WAN 1 y cuando salga por la WAN 1 el servicio de OpenDNS va a denegar y va a bloquear esas consultas porque las redes sociales no se están permitiendo por acá. El problema es cuando el enlace 1 se satura, ¿cierto? Como habíamos mencionado, puede que el usuario que consuma TikTok salga a través de la WAN 2 y cuando eso pase, el usuario va a poder lograr acceder exitosamente al sitio porque no está pasando a través de ninguna política ni de ningún servicio OpenDNS. Entonces, ese es un problema. ¿Cómo yo puedo resolverlo? Lo que yo podría hacer acá en este caso es, dado este escenario, ¿cierto? Es utilizar una PBR, o sea, una Policy Based Route, para hacer que todo el tráfico que vaya dirigido a TikTok.com salga sí o sí a través de la WAN 1. O sea, puedo crear una PBR, una Policy Based Route, que indique que todos los usuarios, por ejemplo, de la red interna, cuando vayan hacia TikTok.com, ese tráfico salga sí o sí a través de la WAN 1. Y al salir a través de la WAN 1, ¿cierto? Sería este el servicio que está acá, voy a hacer de que sí o sí tenga que estar sujeto a las condiciones de las políticas que existan en OpenDNS. Bien, entonces así evito de que si un usuario accede a TikTok, al margen de que mi gateway esté balanceando la carga, siempre ese tráfico se va a ir por la WAN 1. Y como en la WAN 1 está configurado el servicio de OpenDNS, esas consultas eventualmente se van a bloquear. Bien, la verdad esto es súper, súper sencillo. Actualmente en el ejemplo que voy a mostrar ya está configurado. Y si revisamos, por ejemplo, este Gateway Unify y nos vamos a la sección a Settings y nos vamos a Routing. En Routing tengo acá un PBR que lo voy a borrar. Vamos a remover y nos quedaría más o menos así cuando entre a la sección de Routing. Selecciono Policy Based Route y le vamos a colocar acá, ¿cierto? Policy Based Route. Vamos a escribir TikTok PBR. Y me pregunta, ¿qué es lo que quiero enrutar? ¿Todo el tráfico o un tráfico específico? Le vamos a colocar tráfico específico. ¿Para qué? ¿Para un dominio? ¿Para un IP o para una región? En este caso le vamos a colocar para un dominio específico y ese dominio va a ser tiktok.com y lo puedo agregar. También puedo agregar un montón de otros tipos de dominios que yo quisiera que se consideren dentro de esta política, pero para este ejemplo va a ser solo tiktok.com. ¿Por qué interfaz quiero que se procesen las consultas que vayan a tiktok.com? Siempre por la WAN 1, que es donde está configurado mi servicio OpenDNS. Y adicionalmente a eso,
¿Qué me faltó acá? El origen, la fuente, que es seleccionar a qué usuarios les va a pegar de cierta forma esta política. Y yo quiero que esta política afecte a todos los usuarios de la red. Acá están la VLAN por defecto, la de funcionarios, telecomunicaciones, directivos, etcétera. Voy a marcar all y save. Entonces ahí tengo esta condición en donde para un tipo de tráfico específico que afecte a todos los usuarios, para el dominio tiktok.com, va a sacar ese tráfico sí o sí por la WAN número 1. Bien. También acá me permite definir un mecanismo de fallback, lo que significa que cuando la WAN 1 no esté disponible, ¿qué va a suceder con eso? Bien. Si no defino un fallback, el tráfico se va a dropear. Sí o sí, se va a descartar sí o sí, pero si marco la opción fallback, se va a procesar por la WAN 2. Bien. Eso es un mecanismo de fallback. En este caso lo vamos a dejar deshabilitado y vamos a agregarle entrada. Entonces ahí tengo el nombre, TikTok PBR, afecta a un dominio y se va por la WAN 1. Bien. Y si yo reviso, por ejemplo, los logs del sistema y me voy a triggers, veo acá, bueno, acá ocurrió lo siguiente, de que dice, por ejemplo, el usuario Eric Gonzalo ha terminado la transferencia de archivos de datos o para una aplicación a través de una política desconocida porque no aparece el nombre, porque la acabamos de borrar, la que anterior estaba. Pero todos estos logs que están acá corresponden al PBR que estaba creado anteriormente. Esto significa que todos estos usuarios que estaban tratando de acceder a TikTok hicieron match contra la política y si la leemos, por ejemplo, nos dice el tiempo en el que ocurrió el evento, el nombre del usuario, la IP del usuario de la red LAN, el puerto, la MAC del usuario, el vendor, que es un MAC, entiendo, la política, que acá en el fondo ya no la muestra porque la habíamos forrado anteriormente, pero este gráfico corresponde a la PBR, o sea, todos estos usuarios estaban tratando de acceder a TikTok y se gatilló la regla por consecuencia y forzó en el fondo de que saliera el tráfico por la WAN 1. Y por ejemplo, este IP, que es el destino, la 23.213.30.213, pero muy seguramente es la IP correspondiente a TikTok. De hecho, vamos a ver si la buscamos acá. Search IP. A ver si nos resuelve algo. Claro, nos muestra el ISP, pero no nos indica precisamente el dominio. Pero en este caso la IP corresponde a tiktok.com. Si hago, por ejemplo, un lookup a tiktok.com, a ver si es la misma. No, no nos aparece la misma, pero bueno, convengamos de que TikTok tiene varios dominios y subdominios o IPs asociadas al dominio principal, por ende puede aparecer más de una. Pero esa es la forma en la cual yo puedo utilizar una PBR. Bien, no es un caso muy común este, pero sí también podríamos crear, no sé, por ejemplo, una PBR en routing, crear una entrada, decir PBR Teams y decir que, por ejemplo, para tráfico específico y definir acá las direcciones IP o dominios relacionados a Microsoft Teams o algún sitio eh, relevante o importante, definirlo aquí, un dominio más de un dominio, y luego definir por qué interfaz quiero que se procese. Por ejemplo, si sé que mi enlace WAN tiene menor latencia, es más estable, es más rápido y la aplicación es crítica para el usuario, es sensible, es importante, le voy a indicar, mira, procesa todo ese tráfico por acá, por la WAN 1 y para cierto tipo de tráfico que no es relevante, puedo crear, por ejemplo, otra PBR y decir lo mismo, definir los dominios acá
y decirle, mira, saca ese tráfico por la WAN 2, porque la verdad el enlace WAN 2 es más lento y el tráfico que se está consumiendo puede corresponder a dominios que no son importantes para la organización, entonces siempre que se traten de consumir, van a salir por el enlace de respaldo, que a lo mejor es más lento, es menos estable, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una forma de utilizar Policy Based Route para forzar el tráfico de una aplicación, de una región, de un IP y de un dominio específico. Bien, así que si tienen un gateway Unify de segunda generación, como es el Unify Dream Machine, Dream Router, pueden poner esto a prueba y luego desde la sección System Log, Triggers, van a ver cuando el usuario haga match con la política y debería aparecer acá el nombre. En este caso, esto está claro porque dice PBR y una PBR que se borró, que era la anterior que estaba creada correspondiente a TikTok. Bien, así que a poner a prueba esto y espero que el video haya sido útil. Gracias por ver el canal.